Ok, el tema de hoy, la producción. Ya habíamos hablado en anteriores videos que cuando nosotros vamos a producir un determinado artículo, la idea es tomar una cantidad de factores, materias primas, recursos, trabajadores y aumentar el valor de esos factores iniciales. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de madera, esa madera la convertimos en una silla o una mesa, entonces el costo de esa mesa o el valor de esa mesa debe ser mayor que el costo de la madera inicial. Y no solo la madera, sino el esfuerzo que nos tomó hacer esa madera. Si nosotros contratamos a un carpintero para hacer esa silla, entonces tenemos que tomar en cuenta como gasto el costo o el dinero que le pagamos a ese trabajador. Entonces, de ahí que nosotros debamos o necesitemos analizar los procesos productivos. Entonces, en un momento dado, los procesos productivos van a estar muy afectados, por ejemplo, por la tecnología. Mientras más tecnología nosotros tengamos, vamos a poder hacer un trabajo o hacer una transformación con mucha mayor facilidad. Es decir, el desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación de nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías, siempre o va a estar en pro del incremento de la productividad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer de vuelta otra vez a la CIA y tenemos que cortar con un serrillo y lijar, entonces nos va a tomar una cantidad de horas, una cantidad de esfuerzo, no solamente el costo del material, sino que si nosotros en lugar de tenemos una cantidad de máquinas que hacen automáticamente el trabajo, lo hacen mucho más rápido, lo hacen más preciso, con mayor velocidad, mayor eficacia, entonces vamos a poder tener mayor cantidad de producto con un costo mucho más bajo, ¿sí? Porque vamos a tener que pagar menos horas de trabajador o probablemente podamos aprovechar más el material. Entonces vamos a tener definitivamente que la tecnología nos va a producir dentro del proceso, el proceso de producción, un incremento a la cantidad de bienes que nosotros podemos generar. Entonces, de ahí que la eficiencia, ¿sí?, sea tan importante en el proceso productivo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos justamente de eso, de lograr obtener el mayor beneficio o la mayor cantidad de producción eh, con la menor utilización de recursos. Y de ahí que afecte la productividad, porque cuando hablamos de eficiencia, de eficacia, estamos hablando básicamente de poder producir la mayor cantidad de artículos o la mayor cantidad de bienes con un costo lo más bajo posible. Entonces, mientras el costo, ¿sí?, esté bajo y la productividad esté alta, entonces nosotros vamos a tener un gran nivel de eficiencia, un gran nivel de eficacia. De ahí que se analice a través de una simple relación matemática el índice de productividad. Entonces, cuando nosotros hablamos del índice de productividad, estamos hablando de cuánta producción tuvimos y cuántos factores utilizamos. Es decir, que en un momento dado podemos analizar nuestra productividad, ¿sí? Entonces, haciendo una relación, si la producción es mucho mayor que los factores utilizados, entonces vamos a tener nosotros un índice de productividad que es arriba de 1, ¿sí? Entonces, pero de lo contrario, nuestro índice de productividad va a ser inferior a 1 y eso está indicando que no tenemos una buena eficiencia, que nuestra productividad no es buena. Entonces, podemos analizar también a través del índice de la productividad tanto global como particular. En este caso podríamos hablar de la productividad particular de un determinado bien utilizado o de un factor utilizado. Entonces, si nosotros tenemos una producción y el costo de los factores ha sido mucho más alto, entonces vamos a tener un índice de productividad que va a estar en números rojos, va a estar por debajo de 1. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta toda la producción de un año o toda la producción
que hicimos dentro de toda la empresa, entonces podemos hablar de una productividad global. Si nosotros dividimos la productividad de un año X dividido dentro de la productividad del año anterior, entonces la relación debe ser siempre mayor a 1, ¿sí? Si nosotros queremos una buena eficiencia, un buen índice de crecimiento, porque ahí estaríamos analizando el crecimiento, entonces tendríamos que tener un índice de productividad global superior a 1. ¿Por qué? Si nosotros en un momento dado vamos a tener, por ejemplo, un índice de productividad global y vamos a decir que produjimos en un año una cantidad de 1000 artículos. 1000 artículos. Pero resulta que el año anterior, ¿sí? Vendimos una cantidad de 500 artículos. Si nosotros dividimos 500 dividido 2, ¿sí? Es decir, este año produjimos 1000 artículos y el año anterior produjimos 500 artículos nada más. Entonces mi índice de productividad global aquí sería de 2, porque 1000 dividido 500 me da igual a 2. Entonces, si la productividad hubiera sido la misma, entonces tendríamos problemas técnicos. Si nosotros tuviéramos una cantidad de producción de este año de 1000 y el año pasado, el año anterior, tuvimos una de 1000 también, ¿sí? 2000 sobre 1000 me daría un índice de productividad global de 1, ¿sí? Entonces ahí significa que nuestra productividad se mantuvo estable. Si el índice de productividad es 1, entonces la productividad se mantuvo, pero nosotros no tuvimos un crecimiento. Ahora, para que nosotros tengamos un crecimiento, el índice de productividad debe ser tal como este, ¿sí? Si fuera al revés, totalmente, nuestra eficiencia es muy mala, entonces el año el año presente nosotros produjimos 500, si fuera al revés, y el año anterior habíamos producido 1000. Si este es el caso, ¿sí? Es decir, la producción de este año fue menor que la producción del año pasado. Entonces 500 dividido 1000 me va a dar igual a 0.5, es decir, un índice de productividad que es inferior a la unidad. Entonces eso ya de por sí, mi índice de productividad es malo. Mi empresa no está creciendo, sino que tenemos un decrecimiento, ¿sí? Entonces, además, nosotros podemos analizar nuestra productividad desde el punto de vista de los costes, ¿sí? Los costes son muy importantes porque nos dan una relación o nos permiten analizar cuánto beneficio, cuánta ganancia hemos tenido en nuestra empresa. Entonces, el coste nosotros lo podemos obtener analizando cuánto hemos gastado para producir un beneficio, ¿sí? O lo podemos también analizar con cuánto beneficio hemos obtenido a partir de la venta de un determinado artículo. Entonces, en este caso, nosotros podemos analizar costes que son fijos y costes que son variables. Entonces, los costos fijos van a ser siempre aquellos que no dependen de la producción, sino que simple y sencillamente van a mantenerse todo el tiempo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, servicios, agua, luz, teléfono, y el costo fijo toda la vida, el inmueble, ¿sí? Y la planilla. Entonces esos son los gastos fijos normalmente que son mucho más fuertes. Los gastos variables tienen que ver más con la cantidad de materia prima que nosotros estamos obteniendo, estamos comprando para producir un determinado bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos nuestros costos totales, ¿sí? Debemos analizar siempre los costos fijos más
los costos variables, ¿sí? Entonces, en el costo total, es decir, cuánto recurso nos ha absorbido el realizar una producción, siempre debemos tomar los costos fijos y los costos variables. De tal manera que cuando nosotros buscamos cuál es el beneficio, ¿sí?, de nuestra empresa, entonces nosotros podemos simplemente restarle al ingreso, ¿sí? Al ingreso le restamos el costo, en este caso el costo total, por supuesto, ¿sí? De esa manera podemos obtener cuánta ganancia nosotros hemos obtenido de un tipo de producción. Entonces, para lograr el ingreso, basta con multiplicar cuántos artículos hemos vendido y cuál es el precio individual de cada artículo. Si nosotros hacemos esa multiplicación, si yo tengo 50 sillas y las vendí a 2 quetzales cada una, entonces eso significa que obtuve un ingreso de 100 quetzales, ¿sí? 50 sillas, 2 quetzales, ¿sí?, van a ser un ingreso de 100 quetzales. Pero para producir esas sillas, yo tuve un costo de, digamos, 80 quetzales. Eso significa que yo estoy obteniendo un beneficio de 100 menos 80, ¿sí?, sería de 20 quetzales, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo analizar cuál es el beneficio o la ganancia que obtengo en mi empresa. Ahora, el punto muerto. El punto muerto se va a obtener o se va a alcanzar cuando los ingresos y los costos son exactamente los mismos. Si yo gasté para producir una cantidad de 80 quetzales y a la hora de vender mi producto solo obtuve un ingreso de 80 quetzales, entonces estoy en un punto muerto. No gané y no perdí, ¿sí? Entonces obviamente todos queremos estar más allá del punto muerto. Es decir que queremos estar en una posición donde los ingresos, ¿sí?, es decir, el beneficio que obtuve yo de la venta del producto, sea más alto que el costo que significó para mí la producción de ese producto. Entonces, en ese caso, yo obtengo un beneficio que es positivo, ¿sí? Ahora, muy mal sería si los costos son más altos que los ingresos. Si yo en un momento dado tengo un costo de 500 quetzales, pero al vender mi producto tuve un ingreso bruto, neto, de 400 quetzales. Entonces, si me tuve un costo de 500 y un ingreso de 400, eso significa que mi beneficio está en negativo, en números negativos, en números rojos. Sería en este caso de menos 100, ¿sí? Entonces ya allí yo estoy teniendo pérdidas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, para que un negocio funcione, no debo tener pérdidas, ¿sí? O por lo menos, si tenemos pérdidas, pues inmediatamente tenemos que hacer todos los movimientos posibles para que ese beneficio en negativo se convierta en un beneficio positivo, ¿sí? Que el ingreso sea mayor que el costo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok,